Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este programa llamado Derecho para Todas y Todos, en el cual alumnas y alumnos de la Universidad La Salle Pachuca estaremos hablando sobre algunos temas relevantes para nuestra vida diaria. A lo largo de los próximos meses se estará abordando un tema en cada edición del podcast. Los temas han sido seleccionados para que sean de utilidad para las y los oyentes. Se explorarán diferentes temas del derecho, así como una aproximación de cómo podrían ser usados en la vida diaria. Soy Ana Laura Paredes, del sexto semestre de la licenciatura en Derecho, y a continuación les hablaré sobre la violencia intrafamiliar. La familia es una institución que tiene especial importancia porque representa el origen de las sociedades. Es por esto que tiene que ser protegida por el Estado, pero también por todos los que formamos parte de la sociedad. Pero lamentablemente, la institución de la familia no es un ambiente que se encuentre exento de violencia, de todas aquellas manifestaciones de actos que transgreden los límites de las personas, produciendo un desbalance de poder que pone en una situación de desventaja a las víctimas. El fenómeno de la violencia en la familia afecta en mayor medida a infantes y mujeres, porque recordemos que este sector de la población ha sido históricamente vulnerable. Tan solo la OMS ha determinado que por lo menos una quinta parte de las mujeres ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Incluso tienen 12 veces más intentos de suicidio y altos índices de mortalidad. La violencia intrafamiliar es una problemática que se presenta alrededor del mundo y en la época contemporánea es una de las problemáticas más persistentes, pudiendo llegar a afectar gravemente a las diversas esferas de las personas, trascendiendo del ámbito meramente familiar al contexto social. No es una problemática exclusiva de nuestra época, porque desde hace años se ejercen actos de violencia que ahora ya se definen como tal, pues las concepciones de la ética y de la moral han ido evolucionando con el paso del tiempo, de modo que los actos que años atrás eran considerados normales, hoy ya son determinados como actos de violencia intrafamiliar, pero sobre todo ya son sancionados. Pero, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Bueno, tenemos que saber que se define como todos aquellos actos de abuso de poder por parte de uno o algunos de los integrantes de la familia sobre otro u otros. La piedra angular de la violencia intrafamiliar es el deseo de ser superior, de dominar y de ejercer control sobre las otras personas. Los actos de violencia intrafamiliar son reiterados y existen muchas formas de violencia. Tomaré como base el artículo 201 del Código Penal para el Distrito Federal, que señala las siguientes formas de violencia intrafamiliar: la violencia física, violencia psicoemocional, violencia contra los derechos reproductivos, violencia sexual, violencia económica y la violencia patrimonial. La violencia física son todos aquellos actos en los que se utiliza alguna parte del cuerpo, un objeto, un arma o incluso alguna sustancia para sujetar, inmovilizar o causarle un daño a la integridad física de la persona. Por ejemplo, los pellizcos, bofetadas, golpes, mordidas, quemaduras, empujones, jalones, etc. La violencia psicoemocional son todas aquellas acciones o omisiones como condicionamientos, coacciones, indiferencia, amenazas, chantaje, intimidaciones, insultos, humillaciones, heliotipia, comparaciones destructivas, abandono o descuido reiterado, entre otras conductas que provocan en la víctima una alteración autocognitiva y autovalorativa, produciendo afectaciones a la estructura psíquica de la persona. La violencia contra los derechos reproductivos es toda acción o omisión que limita o que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, por ejemplo, con relación al número y esparcimiento de sus hijos, el acceso a métodos anticonceptivos de su elección, el acceso a una maternidad elegida y segura, el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto en los ordenamientos relativos a la interrupción legal del embarazo, así como servicios de atención prenatal y servicios obstétricos de urgencia. La violencia sexual es toda acción o omisión que amenaza, que pone en riesgo o que lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de cualquier persona. En otras palabras, pues se refiere al sometimiento para forzar a la pareja, hijos o cualquier otro integrante de la familia a realizar actos de índole sexual. La violencia económica son todos aquellos actos u omisiones realizados para ejercer control sobre el dinero del sujeto pasivo. Esto afecta a la economía de la víctima,
mediante limitaciones para controlar el ingreso de sus percepciones económicas. Y puede consistir también en la restricción de los recursos económicos de la víctima. Y por último, la violencia patrimonial es aquella que mediante acciones o omisiones directas o indirectas que representan un daño a bienes muebles o inmuebles de la víctima en detrimento de su patrimonio, como la perturbación a la posesión, a la propiedad, la sustracción, destrucción, menoscabo, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, también de documentos personales, de bienes o valores, de derechos patrimoniales o de recursos económicos de la víctima. Entonces, para esto, ¿quién es víctima de violencia intrafamiliar? Pues será víctima de violencia intrafamiliar la persona que sufra cualquiera de los actos que mencioné anteriormente. Puede ser él o la cónyuge, él o la excónyuge, la concubina o exconcubina, concubinario o exconcubinario, el pariente consanguíneo en línea recta ascendente o bien en línea descendente sin límite de grado, es decir, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hijos, nietos, bisnietos o tataranietos, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, como tíos, primos, hermanos. También puede ser víctima de violencia intrafamiliar el adoptante o adoptado o el incapaz sobre el que se es tutor. Y a todo esto, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia intrafamiliar? Bueno, pues este fenómeno social impacta gravemente en las personas, generando alteraciones a la salud física y psicológica de la víctima. Puede presentar crisis, enfermedades, depresión, alguna discapacidad incluso, o afectaciones a su desarrollo intelectual hasta la muerte en los casos extremos. Como lo mencioné al principio, los infantes son un grupo vulnerable que también sufre mayormente de violencia intrafamiliar, y algunas de las consecuencias que pueden presentar luego de ser víctimas reiteradamente de este fenómeno son signos de depresión, de rebeldía, agresividad, dificultad para relacionarse efectivamente con otras personas, así como para asumir sus responsabilidades diarias. Pueden presentar una disminución en su rendimiento académico, así como la posibilidad de crear lazos con personas que las influyan a realizar conductas que afecten a su salud o a la de terceros. Ahora, es importante conocer la incidencia de la violencia intrafamiliar en el mundo actual. América Latina se caracteriza por mostrar altos índices de violencia intrafamiliar. Los movimientos de las mujeres como grupo mayormente vulnerable a sufrir este tipo de violencia han logrado que con el transcurso del tiempo se impulse el desarrollo legislativo al respecto. Todos los países latinoamericanos hasta el momento han creado y han reformado leyes para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, brindando a las víctimas asesoría legal y centros de refugio para su protección, al igual que creando unidades especializadas en el manejo de estos casos. Al menos 155 países en el mundo han legislado sobre la violencia doméstica. Sin embargo, estas actuaciones legislativas no han logrado garantizar la disminución y erradicación de esta problemática porque se requiere de una solución estructural. A nivel mundial, se estima que el 35% de las mujeres han vivido violencia física o sexual por parte de su pareja sentimental, o bien han sufrido violencia sexual por persona distinta a su pareja, pero solo aproximadamente menos del 40% de las mujeres que viven violencia buscan ayuda. En algunos países ha incrementado el registro de llamadas a números telefónicos de asistencia, especialmente con motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19 que hoy nos acontece. A inicios de mayo del 2020, el director de Europa para la OMS alertó al mundo sobre el incremento de la violencia intrafamiliar, señalando que los Estados miembros han informado un aumento hasta del 60% de llamadas de emergencia de mujeres que fueron víctimas de violencia por parte de su pareja sentimental en abril en comparación con datos del año anterior. En nuestro país, los índices de violencia intrafamiliar han aumentado como producto también de las medidas de aislamiento por COVID-19. Para junio de 2020, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que 9 de cada 10 personas violentadas en el hogar son mujeres, 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia física en el hogar y 1 de cada 4 es testigo de la violencia que sufren otras mujeres. Aproximadamente el 66% sufre violencia física y el 22% es víctima de violencia psicoemocional. En México, la violencia intrafamiliar es un delito previsto y sancionado por nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el caso del Código Penal para el Estado de Hidalgo, se encuentra previsto el delito de violencia familiar,
del artículo 243 bis al 243 sextus y contiene disposiciones similares al Código Penal para el Distrito Federal, que es el que tomaré como referencia, y que en su libro segundo, título octavo, dispone de un capítulo único sobre violencia familiar, en el que establece que se le impondrá de 1 a 6 años de prisión a quien por conducta de acción o omisión ejerza cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, en contra de cualquiera de las personas que mencioné anteriormente que se pueden considerar como víctimas de violencia intrafamiliar. Aparte de la pena privativa de libertad, la comisión de violencia intrafamiliar puede implicar también la pérdida de los derechos que el sujeto activo tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, la patria potestad, que son los derechos y obligaciones que otorga la ley para la relación entre padres e hijos, la tutela, entre otros derechos. También se sujetará a la agente a un tratamiento especializado para personas agresoras de violencia familiar, que refiere la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es importante mencionar que no se justifica la violencia hacia cualquier persona con algún trastorno mental como tratamiento médico o rehabilitación, y tampoco se va a justificar la violencia como forma de educación o formación hacia los menores. Y esto es bien importante saberlo, porque en atención a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al igual que otras disposiciones tanto internas como internacionales que protegen los derechos de este sector poblacional, los actos de violencia realizados en contra de los hijos se encuentran sancionados y no es posible justificar estas conductas con la afirmación de que se realizó por cuestiones disciplinarias, toda vez que las consecuencias para el infante pueden llegar a ser muy graves, tanto a nivel físico como psicoemocional, dependiendo de la severidad y continuidad de su exposición a este tipo de violencia. Una exposición repetida a la violencia durante la infancia puede alterar el desarrollo cognitivo, emocional, físico y social del infante, generando la posibilidad de que en su edad adulta e incluso desde su infancia realice comportamientos dañinos para su persona o para terceros, hasta incluso la comisión de actos constitutivos de delitos. El delito de violencia familiar se persigue por querella, pero se sigue de oficio, por ejemplo, cuando la víctima es menor de edad o es incapaz, cuando presenta alguna discapacidad física, mental o sensorial, ya sea total o parcial, temporal o permanente, si es una mujer embarazada o que está cursando los 3 meses posteriores al parto, si se cometió con el uso de armas de fuego o punzocortantes, entre otras hipótesis. Además, equivale a la violencia familiar y se va a sancionar con las mismas penas y medidas de seguridad cuando se realice cualquiera de los actos señalados que configuran violencia intrafamiliar en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, o con quien se tenga o se haya tenido una relación de hecho en un periodo hasta de 2 años antes de la comisión del acto constitutivo de violencia intrafamiliar. Y para aclarar el tema de la relación de hecho, esta es la que existe entre quienes mantengan una relación de pareja aunque no vivan en el mismo domicilio. También quienes se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo, o que se incorporen en un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguno de los integrantes, o bien quienes tengan relación con los hijos de su pareja cuando no los hayan procreado en común, y también será aquella en la que se tenga relación con la pareja de alguno de los progenitores, de acuerdo a lo que establece el artículo 201 bis del Código Penal para el Distrito Federal. En las hipótesis de violencia intrafamiliar, el Ministerio Público va a apercibir al inculpado para que se abstenga de ejecutar cualquier tipo de violencia contra la víctima y va a decretar inmediatamente las medidas precautorias o de protección que sean necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima durante la integración de la carpeta de investigación y hasta la conclusión del ejercicio de acción penal. Pero es importante saber que no solo el Ministerio Público tiene la facultad de extender estas medidas de protección que sean necesarias, sino que la autoridad judicial y la que sea competente debe decretarlas y otorgar las medidas de protección en atención al interés superior de la víctima, inmediatamente de que tenga conocimiento de hechos probablemente constitutivos de delitos que impliquen la violencia de este tipo. Y lo anterior que mencioné es señalado por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia.
También quiero compartirles un aspecto muy relevante. Cuando la víctima de violencia intrafamiliar es una mujer, es necesario que los operadores jurídicos juzguen con perspectiva de género. ¿Y qué implica esto? Hacer uso de una metodología amplia para impartir justicia con una visión global respecto de las circunstancias del género, las diferencias entre los roles con relación al género, las diferencias en oportunidades y derechos que resultan de esta asignación de roles o tareas de acuerdo al género, así como las diferencias de poder, vulnerabilidad, etc. México cuenta con diversas autoridades que pueden brindar atención a los casos de violencia intrafamiliar. De entrada, los sistemas nacionales y estatales para el desarrollo integral de la familia, mejor conocido como DIF, tienen, por mandato de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la obligación de crear procuradurías de protección para defender a los infantes y adolescentes conforme al ordenamiento jurídico mexicano, cuando se denuncie violencia familiar cometida en su agravio. El Ministerio Público, los elementos de la policía, los centros de atención a la violencia familiar, el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores y el Instituto Nacional de las Mujeres son otras de las autoridades que pueden intervenir en casos de violencia intrafamiliar debido a su naturaleza. Además, existen diversas disposiciones legales que velan por los derechos humanos de las familias. En el marco jurídico encontramos de entrada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y otros tratados internacionales que señalan algunos de los derechos y obligaciones de los integrantes de las familias. Por ejemplo, el derecho al respeto mutuo de su integridad física y moral, el derecho a ser escuchados y tratados con respeto en atención a sus necesidades especiales de acuerdo a su condición, el derecho a decidir sobre su sexualidad de manera libre, el derecho a participar en la toma de decisiones del núcleo familiar. Los infantes y adolescentes tienen derecho a que se les proporcione alimentación, vivienda, vestido, cuidado, afecto, educación, protección, etc. Los adultos mayores o personas con discapacidad tienen derecho a recibir de sus familiares los cuidados que requieran, a que se les proporcionen medicamentos, a ser acompañados. Las mujeres tienen derecho a ser tratadas de acuerdo a sus requerimientos antes, durante y después del embarazo. Y también es importante saber que los integrantes de la familia también tienen obligaciones, como la de velar por las personas mayores, la obligación de respetarse y considerarse mutuamente, la de hacer efectivos los derechos de niños, niñas y adolescentes, la obligación de no ejercer ningún tipo de violencia contra ningún familiar, así como la obligación de asistencia, solidaridad y protección mutua, por mencionar algunas obligaciones. La violencia intrafamiliar es un fenómeno totalmente visible. Su complejidad radica en que es una problemática que se ha ido transmitiendo generacionalmente y si bien ahora existen mecanismos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, para proteger a los integrantes de la familia y proceder cuando se presenta un delito de esta naturaleza, la realidad es que se sigue peligrando la integridad física y mental de las personas aún dentro de la familia, un lugar donde deberían estar a salvo, especialmente las mujeres, infantes y adolescentes, ya que, como lo mencioné, son grupos vulnerables que tienden a sufrir mayormente violencia intrafamiliar. Es importante crear un ambiente educativo y cultural en el que se inculque el respeto a la integridad y derechos de terceros, así como informar a las personas los derechos que la ley les confiere a efecto de que los haga valer ante las instituciones correspondientes. Gracias por escucharme en este podcast. Espero que les haya gustado. Los invito a seguir escuchando los siguientes episodios de este programa llamado Derecho para Todas y Todos.